quiero comentarles algo sobre las formas en que hablamos luego, ¿no? Y porque quiero quitar, o vamos, bueno, sí, quiero hacer a un lado ciertas, digamos, confusiones. Le doy muchas gracias a Dios porque me permite estudiar más, ¿no? Y ustedes me han apoyado también, por supuesto. Perdón, ¿qué nos escucha como viciado? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Un poco? Quizá tengo un poquito de ganancia, solamente hay que pagarle ganancia. Sí, ok. Bien, ustedes me han escuchado decir el nombre del Mesías como Yeshua, ¿cierto? O Yehoshua, ¿verdad? Que es más completo todavía, ¿sí? Ahora, yo digo Yeshua, o muchos de ustedes ya dicen y Yeshua, no es Yeshua, ni tampoco es Yeshua, es Yeshua, ¿verdad? Lo decimos por la riqueza de su significado, ¿sí? Ahora, Jesús no está mal, ¿sí? ¿Por qué quiero comentar esto? Porque seguramente les ha llegado por ahí ciertos mensajes, ¿verdad? Donde dicen que Jesús no está bien porque significa caballo. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Quién ha escuchado decir que Jesús significa caballo? Bueno, no significa caballo, ¿sí? Eso es lo que hay que entender, ¿sí? Jesús no está mal, es una buena transliteración, es una buena transliteración. El problema de las transliteraciones es que sí, pierde significado, es decir, ya no significa nada, así como lo tenemos en español, pero no es mala palabra. Sabemos que Jesús viene de Yeshua, que significa salvación, ¿sí? ¿Sí? Los que dicen que Jesús significa caballo están haciendo un mal uso, una mala transliteración, porque lo que están haciendo es transliterar la palabra que tenemos en español Jesús, la están transliterando al hebreo. Es decir, están transliterando una palabra que no tiene significado al hebreo y lo están transliterando, y al transliterarlo también pierde significado. Jesús, cuando se translitera así al hebreo, resulta algo como Jesús. Ja es un artículo en hebreo, su significa caballo, por eso dicen que significa el caballo, pero no, es una mala, es un mal movimiento, es un error lingüístico, es una ignorancia lingüística, gramatical, ¿sí? Así que no hay problema, ¿sí? Decir Jesús no está mal, incluso muchas cosas han sucedido en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces, solo quiero comentarles eso, que quede claro eso. Es un error lingüístico decir que significa el caballo. ¿Ok? Perfecto. Ahora yo digo Yeshua porque me parece muy rico, por lo que yo entiendo ya, ¿no? Así que no hay problema con eso. ¿Bien? Bien. Quiero comentarles que bueno, a ver, levanten la mano los que conocieron al pastor Irán. Nada más quiero ver. Bueno, la mayoría lo iba a conocer. Bueno, cuando empezamos a estudiar estas formas de meternos a ver qué dice el Antiguo Testamento y profundizar un poquito más y entender que la palabra de Dios, el mandamiento de Dios sigue vigente, ¿sí? Y compartir muchas cosas, el pastor un día se paró al frente cuando estábamos allá, allá en La Paz, y dijo: hermanos, perdónenme que les enseñé mal. Así dijo. No sé si ustedes lo recuerdan, o los que estuvieron en ese momento, cuando dijo eso, o sea, pararse al frente y decir: hermanos, perdónenme porque les enseñé mal. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte eso. A ver, hemos sido enseñados durante mucho tiempo que esto es así, y ahora resulta que ya no. O sea, decir eso, decir: perdónenme porque nos hemos equivocado, o sea, me he equivocado, dijo él. Es decir, lo que se enseñaba antes, practicábamos eso, y luego decir: fue un error, no era así. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede así? Es por eso que estamos como que abiertos. ¿Sabes qué, hermano? Dijiste eso, pero dice esta la escritura, y podemos entrar ahí en una conversación, procurando entender lo que dice la escritura. ¿Sí? De eso se trata, ¿no? Si de repente Dios nos convence, creo que esto no es así,
más bien que Dios nos diga, esto no es así, esto es así, corrige, ¿no? Y tener eso, ¿no? ¿Qué va a suceder si tenemos que corregir? Bueno, ¿qué es lo que sucedió cuando empezó a corregir? Porque una de las cosas que sucede hoy en día, de muchos pastores, especialmente las mega iglesias, ¿no? De 7,000, 8,000 o 10,000 personas, ¿no? Que les digas, creo que aquí hay un error, y el pastor, ¿qué te va a decir? Si decimos eso, se nos va a ir medio mundo, ¿y qué pasó con esto? Porque eso es lo que buscan muchos, ¿no? Entonces guardan, ¿no? Y en otras denominaciones no cristianas, por ejemplo, guardan eso. Si tú les dices, y estoy seguro que muchos lo saben, yo sé que esto es así, pero si digo esto, se nos va a ir la gente y esto se va a venir abajo. Y la semana pasada estábamos platicando de eso, ¿no? Yo creo que hemos aprendido a depender de Dios, ¿no? Si se va medio mundo, pues que se vaya, ¿no? Yo prefiero empezar a enseñar la verdad, lo que está aquí. Y si estoy equivocado, que Dios me corrija. Y si corrijo, y si me dicen, ¿sabes qué? Nos enseñaste así primero y ahora cambias eso, mejor me voy. Está bien, adelante, ¿no? Hoy tenemos un tema, creo que delicado también, ¿sí? Y me hizo recordar lo que pasó con el pastor, y que dijo eso, y se fue medio mundo. Bueno, igual más de medio mundo, ¿verdad? Y era el sustento de los que trabajamos ahí, bueno, se vino por abajo. No nos importa, vamos a seguir enseñando esto, está firme. Esto dice la Escritura, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nos dice el pasaje de hoy, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo algunas regulaciones sobre las ofrendas encendidas, ¿no? Que tenían que ser acompañadas con, ¿alguien recuerda? Bueno, te voy a dar primero trigo, harina, vino y aceite, ¿no? Que representaban cosas importantes para asegurar bien lo que es la ofrenda y la importancia, ¿no? Del genuino arrepentimiento, ¿no? Entonces, y estos los tenían que hacer tanto el natural como el extranjero, o sea, los dos tenían que haber entrado en pacto, los que entraban en pacto, para cumplir con esto, lo tenían que cumplir conforme a lo establecido, ¿no? Y aprendimos que la Torah, la ley de Dios, el Pentateuco, o toda la Escritura, lo que promueve es la integración, la igualdad, la comunión, la promueve mucho, ¿sí? Nadie es más y nadie es menos, aunque cada uno tuviera un cargo o una responsabilidad más alto que el otro, de alto rango. Es la misma ley aplicada a todos, seas tú un príncipe o seas tú un carpintero, se aplica lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que promovía, ¿no? La misma ley es aplicada a todos por igual, a todos los que estaban en pacto, entraban en pacto, ¿no? Ahora, recordemos que lo que estamos viendo en este capítulo 15 de Números viene después de un decreto de Dios hacia el pueblo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es el decreto? ¿Cuál es el decreto? Por causa de las murmuraciones y quejas que muchos tuvieron contra Dios. ¿Cuál es? 40 años en el desierto, ¿verdad? 40 años en el desierto por la queja y las murmuraciones que tuvieron muchos, ¿verdad? Quienes por causa de 10 varones de 12 exploradores que fueron a revisar la tierra, estos 10, llenaron de temor a muchos del pueblo, ¿no? Los llenaron de temor. Cuando escucharon de ellos que la tierra prometida, ¿verdad?, se tragaba a sus moradores. Era buena tierra, pero se traga a sus moradores y hay gigantes, ¿no? Estos príncipes les enseñaron esto, les expresaron esto, y ellos saben que todos los demás no vamos, excepto dos. ¿Sí recuerdan quién es? Muy bien, Josué y Caleb, por supuesto, eso refiere también a sus familias, a sus descendencias. Así que con este recuento, prepara tu Biblia en Números 15. Vamos a estar meditando sobre los versículos 17 al 26 de Números. Vayamos leyendo así con cuidado y retengamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero también lo que tiene para nosotros como comunidad, ¿sí? Como pueblo, como un solo hombre, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, vayamos para allá, ¿de acuerdo? ¿Ya estamos bien en el contexto y todo? Bien, muy bien. Números 15, versículos 17 y 18. Dice:
También habló Hashem a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. Ok, antes de seguir con las instrucciones que se van a establecer después de esta frase, vemos que Dios, como siempre, se dirige a Moisés, ¿verdad? Que es el responsable de transmitir el mensaje. Y empieza diciendo, cuando hayáis entrado a la tierra a la cual os llevo, así empieza diciendo. Han pasado pocos días después de ese decreto, ¿cierto? De que estarían 40 años vagando en el desierto. Después de la muerte de los 10 espías, ¿no? Que llenaron de incredulidad al pueblo. 40 años. Iban a estar 40 años. Parece mucho tiempo, ¿verdad? Que pudiera dañar la esperanza de entrar a la tierra. Sin embargo, Dios les dice aquí, cuando hayas entrado. Es algo muy importante esto, cuando hayas entrado. No dice, si es que entran después de 40 años, ¿no? No dice eso. O por si acaso entran después de 40 años. No dice eso, ¿verdad? Dios está afirmando que van a entrar. El capítulo 15, en el versículo 2 de la semana pasada, también dice, cuando hayáis entrado a la tierra de vuestra habitación, dice eso en el versículo 2, ¿no? Que yo os doy. O sea, no solo los llevo, sino también les doy. Así que esta afirmación y la confirmación que yo os doy, tanto del versículo 2 como del versículo 18, esta palabra de Dios son palabras que llevan consuelo, están llenas de consuelo. Dios va a cumplir su promesa en el tiempo establecido. Y son palabras de consuelo. Sí, van a estar vagando ahí, pero van a entrar. Romanos 15:4, creo que es un versículo muy conocido, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Los voy a llevar. Muchos no van a llegar, ¿por qué? Porque desviaron su propio corazón. Ellos fueron desviadores de su propio corazón, se fueron por otro lado. Y no conocieron el camino de Dios, y que ayer, por cierto, estábamos hablando de eso en Hebreos. No conocieron mis caminos. Y eso es algo importante, ¿no? Cuando Dios abre una puerta, ¿qué tienes que hacer? Entras. Y si la cierra, ya no sales, ¿verdad? O ya no atraviesas esa puerta que Él cerró. Pero hay muchos que quieren abrir otras puertas, ¿no? No puedo salir por aquí, pero a lo mejor puedo salir por acá. Y salen, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios? Saca al pueblo de Egipto, los lleva al mar y se abre el mar, ¿verdad? Pasan el mar, lo atraviesan, se mete también Faraón y su ejército y se cierra el mar. ¿Qué estaba diciendo Dios con eso? Ya pasaron, mi camino es por aquí, por el desierto. Ya se cerró la puerta de atrás. Ya no. El pensamiento es, entras, pero ya no regresas. Y se cerró. Porque Dios los pudo haber llevado por el norte, ¿verdad? Porque había tierra por el norte, pero los llevó por el mar. Hay una enseñanza ahí, ¿no? Mis caminos es que ya no regreses. Ya no te vuelvas. Si quieres volverte, tendrás que darte la vuelta, pero será una mala decisión. Y es por no conocer mis caminos. No conocieron mis caminos, dice Hebreos. No entendieron que ya no se vale regresar. Ni buscar por dónde regresar. La Escritura, el consuelo de las Escrituras tiene el poder de mantenernos firmes en la verdad y constantes en la esperanza que es viva. Sigue adelante. Si Él dijo, lo va a hacer. Él lo va a hacer. Lo va a cumplir. Y si tú quieres consolar a otros, si tú quieres dar consuelo a otros, que sea con el consuelo de la Escritura.
para que abrace con fuerza la esperanza y no la suelte, ¿no? Y siga caminando. El desierto es difícil, sí. Así que necesitamos alentarnos con las palabras de la Escritura. No se trata de dar palmaditas. Ay, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Y que lo consuelas así, ¿no? Ya pasó, el tiempo te sanará. Eso no es consolar. Eso no es el consuelo de la Escritura. No se trata de las palmaditas, ¿verdad? Se trata de colocarnos en el camino correcto y haciendo la paz, ¿no? Se trata del buen uso de la misericordia y el perdón para colocarte en el camino que debes de estar. De eso se trata. Dice Isaías 40, versículos 1 al 4. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, es su pueblo, ¿verdad? Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Hashem por todos sus pecados, ya ha sido perdonado. Ya estás en camino, ¿verdad? Dice, vos que claman en el desierto, preparad camino a Hashem, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Todo monte y collado, ya hemos hablado de lo que es el monte. Bueno, ¿qué significan los montes y los collados? Ya sabemos qué significan las doctrinas de este mundo, los sistemas o los pensamientos o las corrientes. Dice, bájese. Y se manifestará la gloria de Hashem y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Hashem ha hablado. El consuelo es para eso, es para que ya estemos en el camino que es correcto, no es para solaparte o para sobarte un poquito y que no te duela, ¿no? Sino es para colocarte en el camino que debes de ir. ¿Tú quieres consolar a tu hermano? Se trata de que lo pongas en el camino correcto, ¿no? Es decir, ten misericordia de él. Si te ha ofendido, perdónalo. Si le has ofendido, pues pídele perdón, ¿no? Somos llamados a consolarnos para estar en orden y en paz delante de Dios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos esperanza en aquel que nos ha consolado, dándonos vida plena. Sí, Yeshua nos consoló, ¿verdad? Y nos sigue consolando. Jesús hace eso. Él nos consuela para ponernos en el lugar debido. Te perdono, sigue aquí. No sigas por aquí, sigue aquí, ¿verdad? Entonces el pueblo tiene esperanza, ¿verdad? Tiene esperanza viva. Dios les dará la tierra para habitar en ella. Van a entrar. ¿Sí? Ahora, cuando entren tienen que hacer esto. Mientras van para allá, hagan esto, ¿verdad? Da instrucciones, ¿verdad? Van a entrar. Dios les dará la tierra para habitar en ella. Y las instrucciones que hemos visto hasta ahora en este capítulo tendrán su ejercicio ¿cuándo? En las instrucciones de este capítulo. Cuando entren a la tierra. Por eso dice, cuando hayas entrado a la tierra, van a hacer esas instrucciones, van a cumplir con esas instrucciones. Y eso es lo que van a tener que hacer. Vamos a seguir leyendo. Versículos 19 al 21. ¿Vamos bien? Dice, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Hashem. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Hashem ofrenda por vuestras generaciones. Entonces, aquí vemos una ofrenda muy interesante. Por supuesto tiene que ver con las primicias de la tierra, ¿no? Y esto es lo que tenía que pasar. Que del pan de la tierra, o el trigo de la tierra, o el sustento de la tierra, ellos tenían que ofrecer una ¿qué? Una ofrenda, dice, ¿no? Bueno, hay varias palabras que nos las traducen como ofrenda y nosotros perdemos el sentido porque para nosotros es igual, ¿no? Corbán significa ofrenda. A veces hatat la traducen como ofrenda. Pero aquí la palabra es muy interesante. Dice en hebreo, lo voy a leer aquí porque aquí me salió muy chiquito. Dice, tarimu truma
la Adonai. Ahí está. Tarimú, trumá, o terumá, se puede leer así. La Adonai, la palabra que está en el centro. Trumá. Entonces, hay ciertas palabras que se traducen como ofrenda, y esta es una de ellas. ¿Qué es la trumá o la terumá, como muchos leen también? ¿Qué es la trumá? O sea, ¿qué es eso, no? Bueno, se trata de una porción que todos podían ofrecer. A lo mejor no todos tenían tierra, pero todos podían ofrecer una trumá, que es una porción. ¿Y de qué se trataba? De la masa que conseguían para comer, de una masa, tomaban una porción y empezaban a hacer una torta. Eso es lo primero. Esa primera torta de la primera masa, que era la primicia de la primera masa que tomaban para amasar una porción, hacían una torta y esa torta era ofrecida a Dios. Por supuesto, esto era para los sacerdotes, como lo indica Números 18:9 y Ezequiel 44:30. La trumá, una porción. Todos podían comer del trigo, hacían su masa y lo primero se ofrecía, esto es para Dios. Una trumá, una porción elevada a Dios. Entonces la masa era tomada de la masa que se apartaba y era entregada. Eso es la trumá. Esa es la trumá. Era una masa especial sacada de una masa especial. Lo primero. No es cualquier cosita, ¿verdad? En 1 de Corintios, Pablo, hablando de la resurrección, menciona un orden y dice así. 1 de Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, habla de la resurrección. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Quién primero? Cristo, las primicias. Y luego, los que son de Él, que es también otra parte importante. En Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, porque Cristo es las primicias, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dios ya ha apartado cuál es su masa, una masa especial que es su pueblo, de entre toda la masa del mundo, tomó su masa, ¿verdad? Que ese es su pueblo. Pero hay una porción importante, la trumá es el Mesías también. Él fue lo primero de lo mejor, ¿verdad? Es la primicia. Pero los que han creído en Él es la masa restante. Yeshua es la trumá elevada y santa, y los que son de Él son la masa restante, que también es santa. Esta instrucción, dada en el desierto, para que fuera aplicada hasta habitar en la tierra, nos muestra pedagógicamente al Mesías y nos anuncia que los llamados de su nombre también son santos. Su pueblo es santo. Ahora, ¿cómo podemos ofrecer una trumá en nuestros días, verdad? Es bueno el ejercicio de dar lo primero a Dios, del fruto de tu esfuerzo, pero ¿cómo podemos mostrar que Yeshua es nuestra trumá, tomada de la masa santa? Jesús fue tomado y quitado de entre los suyos y nos amó con amor entrañable. Nuestra trumá debería ser ese amor que se muestre a todos los hombres que le pertenecemos. Él dijo en Juan 13, versículos 13 al 35, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él se tenía que presentar, ¿verdad? Al Padre como trumá también. Dice después, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. Esa es una entrega pura, ¿no? De primera. Él nos amó primero y nosotros correspondemos a ese amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, ¿no? ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Cuando el Mesías, cuando Jesús dijo eso, en ese momento histórico, Juan 13 es la noche en que Jesús va a ser entregado, ¿cierto? ¿Sí?
¿O no me siguen la corriente? Sí. Bueno, es la noche en que Jesús le lavó los pies a los discípulos, va a ser entregado. Esa es la noche. Va a ser quitado. Va a ser tomado de entre sus discípulos. ¿Sí? Todo el mundo habían visto que lo seguían, ¿verdad? A él seguían, al Mesías, o sea, lo habían visto así con sus ojos, literalmente, pues, ahí en vivo y a todo color. Miren, ahí van los discípulos del Mesías, ¿no? Y lo siguen, lo siguen. Va a ser quitado, y ahora, ¿quién siguen? ¿Cómo sabrían todos que seguirían al Maestro? ¿Cómo? Creo que saben la respuesta. Amándose unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros como yo les he amado. Wow, eso de, a lo mejor cuesta dar la vida por ti, pero por lo menos demos la cara por ti, ¿no? Si está sufriendo mi hermano, ¿qué voy a hacer? Si le están jugando chueco, ¿qué voy a hacer? Tengo que aprender a amar como Cristo amó a los suyos. Y entonces se van a dar cuenta que me seguirán aunque no me vean. Estos son discípulos del Mesías, ¿no? Y el amor a Dios, ¿verdad? Obedeciendo sus mandamientos. Nosotros vivimos en un reino que, aunque no se ve, es real. Es real. De cierto modo, es real, porque practicamos sus mandamientos, ¿no? Hemos de algún modo entrado a la tierra, al reino de Dios, que no se ve en este momento, ¿verdad? Pero que es real. Y nosotros estamos aquí como extranjeros en esta tierra, extranjeros. Entonces, ese mandamiento debe ser vigente en nuestra vida cada día, de amarnos unos a otros. ¿Cómo? Sigue las instrucciones. Ahí está. En la Torah están las instrucciones de cómo amar a mi semejante. Y es como Cristo nos amó. Pero vamos a seguir, ¿sale? Entonces, el asunto de las ofrendas es serio. No se trataba a la ligera, ¿verdad? Se debía cumplir con temor. Vamos a leer más. Versículos 22 al 24. Aquí viene un poquito lo fuerte. Dice, y cuando errareis, ¿lo dije bien? ¿O erré? ¿No, verdad? Y cuando errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Hashem ha dicho a Moisés, todas las cosas que Hashem os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Hashem lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Hashem, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Jatada era por el pecado de error. Entonces, en caso de que se haya cometido una falta por error, con ignorancia, en todas las cosas que Dios mandó, desde el día que lo mandó, en adelante por todas las generaciones, bueno, es decir, esto señala instrucciones desde el día que lo mandó. Siempre hubo un punto ahí de partida, ¿no? Que generalmente suelen ser como regulaciones, ¿no? A lo establecido para mantener el orden. Entonces dice que si la falta es por error con ignorancia, de toda la congregación, entonces toda la congregación, ¿qué es lo que iba a hacer? Ofrecer un holocausto, un corbán olá. La víctima era un novillo, ¿verdad? Un animal del ganado vacuno, que era de un poco más de 2 años de edad. Y tenía que ser ofrecido de acuerdo con lo establecido en los primeros versículos de este capítulo. Es decir, tenía que llevar harina, vino y aceite, ¿verdad? Aceite y vino. El pecado de error con ignorancia, aquí en la Biblia se le llama shegagá. Yo les he hablado, por ejemplo, del jatá, que es el pecado de error. Pero el pecado de shegagá también es un error, pero lleva ignorancia también. Es muy amplia esta palabra. Entonces se ofrecía un novillo, pero aparte se tenía que ofrecer un macho cabrío por el pecado de error, por el pecado, el corbán jatá, es el pecado por el pecado de error. Ahora, el tema es cometer una falta por error y por ignorancia de todo el pueblo.
que todo el pueblo cometía este error con ignorancia. Ahora, ¿cómo era eso? ¿Cómo es que todo el pueblo se equivocaba en algo, cometía un pecado que era por error y por ignorancia? ¿Cómo era eso? ¿Cómo sucede eso? Bueno, no le explica mucho la escritura, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo es eso? Bueno, no le explica, pero sí sucede. A ver, ¿ustedes recuerdan por qué se partió el reino? Las 12 tribus se partieron en dos, ¿verdad? 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Al norte quedó Israel y al sur quedó Judá. ¿Por qué se dividió el reino? Dice que por causa de Salomón, ¿verdad? Porque permitió dioses, se inclinó a otros dioses. ¿Qué pasaba cuando el rey se inclinaba a un dios? Todo el pueblo lo hacía. Eso es lo que hacía. Si los líderes lo hacían, los seguidores, todo el pueblo lo hacía, porque confiaban en ellos, ¿no? Entonces aquí tiene que ver con líderes también, con los encargados de enseñar las instrucciones. Podría ser uno de dos casos. Primero, que el pueblo haya entendido mal las instrucciones, ¿cierto? Puede ser que yo te dé unas instrucciones y tú piensas que sí las entendiste, pero no las entendiste bien, tal vez. Los hayas mal interpretado, ¿no? Y entonces te equivocas al cumplirlas, pensando en que lo hiciste bien. La otra es que los líderes hayan entendido mal y así explicaron al pueblo lo que debían hacer, y el pueblo hizo bien. Bueno, lo hizo bien conforme a lo que tú instruiste, pero lo que tú instruiste estuvo mal. Y entonces hay un fallo y todo el pueblo se equivoca. Se equivoca. Hay un fallo y hay ignorancia, ¿no? Es un pecado inintencional, involuntario de toda la comunidad. Pero al final es un pecado. ¿Qué es lo que tenía que hacer, verdad? Cuando suceda esto, si ustedes yerran, si se dan cuenta que se equivocaron después, se ofrecerá esto. Siempre había una forma, siempre dice la Escritura que la paga del pecado es, siempre hubo muerte, siempre, ¿verdad? Siempre tenía que morir un animalito, y a veces en casos en que no alcanzaba con un animal, la misma persona, ¿no? Pero siempre había muerte. Dice en Levítico 4, versículos 13 y 14. Ahí se explican muchas, el tema de los sacrificios y las ofrendas, ¿no? Dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, ¿qué significa que estuviere oculto a los ojos del pueblo? Que no se ha dado cuenta, ¿verdad? Y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Hashem en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido, es decir, cuando ya se den cuenta, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y luego ahí el sacerdote tenía que hacer lo propio. Eso puede pasar. Y ese tipo de pecados son muy frecuentes. Ya sea que el que enseña se haya equivocado, que lo entendió mal, o que los que escuchan se equivoquen porque lo entendieron mal, aunque lo hayan explicado bien. Suele pasar. Sabemos que tenemos errores ocultos, ¿no? Hay errores ocultos a nuestros ojos. Tú y yo, en ese momento probablemente hemos cometido un error y no nos hemos dado cuenta. Hemos pecado y no nos hemos dado cuenta. O quizá todos como iglesia, como pueblo, hemos pecado y no nos hemos dado cuenta. Y será porque tal vez de aquí enseñamos mal o lo comprendieron mal. Puede ser una de dos. Pero si nos llegamos a dar cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlo. ¿Va a doler? Probablemente sí. ¿Va a haber consecuencias? Probablemente sí. Pero es necesario para mantenernos en la línea, ¿no? Si llegamos a dar cuenta de nuestro error, podemos alcanzar misericordia si confesamos nuestros pecados. Por eso está abierta siempre
la misericordia de Dios. Cada día es nueva, la necesitamos. Confesar nuestros pecados, los que hemos llegado a conocer, ¿verdad? Yeshua es nuestra ofrenda por el pecado de error también. Y en Él tenemos defensa ante esta circunstancia, ¿no? Él es nuestro defensor, nuestro abogado por nuestros pecados de ignorancia, ¿no? O de error. Yo sé que se saben bien estas palabras que dijo el Mesías en el madero. Las primeras palabras fueron, cuando estuvo ya clavado en el madero: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben. En ese momento no supieron que estaban cometiendo una falta. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero van a tener su oportunidad de darse cuenta. Llegamos a Hechos 2, donde hablan en lenguas los discípulos, y Pedro habla ahí y les dice: ustedes fueron los que mataron al justo. ¿Y ellos qué hicieron? Se dieron cuenta. Se dieron cuenta y preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les da la consolación: arrepiéntense y bautícense. Y amén, en tiempos de refrigerio. Se dieron cuenta. Otros no se dieron cuenta, bueno, ni supieron, ¿verdad? Ni se acercaron a escuchar, pero ahí se dieron cuenta muchos. Muchos, ¿verdad? Bien, estamos abiertos nosotros, ¿sí? Por eso aquí, desde un tiempo para acá, y eso se lo invité al pastor, siempre es: por favor, cuestionen todo lo que se les enseña, porque creo que hay un temor desde aquí también, de los que enseñan. Necesitamos temor, que nos cuestionen, que nos pregunten, y entremos en una plática, ¿no? ¿Ok? Entonces, Padre, dice Lucas 23, 24, creo que ahí lo tenía, ¿verdad? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. En 1 de Juan 2, 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no cometan errores, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es el más interesado de que la vida de su pueblo, como comunidad, bueno, también como persona cada uno, pero como comunidad, esté en orden y en paz con Él. Y Él toma la iniciativa: si sucede esto, hagan esto. Como un buen padre, ¿no? Y Él ha acercado lo que necesitamos. Él siempre lo acercó, estuvo siempre ahí. Entonces la encomienda es no, como dice, la encomienda es no pecar. Esa es la encomienda: no pecar, no errar. Pero si fallamos y lo llegamos a saber, bueno, tenemos abogado que nos defienda, ¿verdad? Y tenemos nuestra ofrenda por el pecado de hierro, nuestro Corban Jata, es decir, Jesús, Yeshua, Él es. Pero vamos a seguir leyendo un poco. Dice, versículos 25 y 26: y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Hashem, y sus expiaciones delante de Hashem por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Es hierro. Entonces, creo que constantemente hay hierros de toda la congregación. Entonces, la responsabilidad del sacerdote para cubrir el pecado por hierro con ignorancia era tomar el novillo y ofrecerlo de acuerdo con las instrucciones del principio de este capítulo, ¿no? Y el pueblo sería perdonada toda la congregación
junto con el extranjero que moraba entre ellos, pues estos extranjeros eran considerados como parte del pueblo, los que habían circuncidado su corazón y todo lo que esto refiere, ¿no? Entonces, el perdón de Dios nos consuela y nos alienta, y si no hay consuelo ni aliento, vamos a desmayar en nuestro andar, pues la carga pesada de la culpa y el pecado son agobiantes. Si no hay consuelo ni aliento, entonces se desvían. Muchos se desvían porque no hay aliento, no hay consuelo. Dice Hebreos 12, versículos 1 al 6, que lo leímos hace un rato. Y esto, por supuesto, viniendo del capítulo 11, que da una lista de los hombres de la fe, ¿no? ¿Cierto? Por la fe, Noé, por la fe, Abraham, por la fe, Moisés, y hombres de la fe que caminaron firmes, no regresaron, iban rumbo. Estaban pensando en ir rumbo a esa tierra que Dios les había mostrado. Y según capítulo 11, esperaban la ciudad celestial. Todos ellos. Entonces dice aquí versículos 1 al 6. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, los del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la fidelidad, el cual por el gozo, miren, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O a ver, ¿quién aquí ha sufrido de derramar sangre por causa de su pecado? No, ¿verdad? No. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Bueno, si aquí hay jóvenes y han sido reprendidos por sus padres, los han disciplinado, a lo mejor alguna vez les dieron eso, fue porque quieren lo mejor. Quisieron ellos lo mejor para nosotros, ¿no? Y aún así se equivocaron tal vez, ¿no? Pero ahora, hablando del Señor, que Él sí sabe lo que nos conviene, lo que es bueno para nosotros. Y si Dios no nos disciplina, entonces ¿qué somos? Bastardos. A un bastardo no se le disciplina, pero a un hijo sí. Y a veces va a doler, tanto a los padres como a los hijos, ¿no? Entonces, hay testigos. Habiendo testigos, ¿saben qué? No hay excusa. Dice, despojémonos de todo peso que no debemos cargar. Es un error llevar un estorbo que nos impide correr la buena carrera de la fe, de la fidelidad, ¿verdad? O sea que no debes cargar con algo que no debes de cargar, que no eres responsable, pues. Lleva tu propia carga. Ahora, si quieres ayudar con la carga de otros, hazlo, ¿no? Pero tú no vas a dar cuenta de esa carga. Ellos van a dar cuenta de su propia carga. Cada uno va a dar cuenta de su propia carga, pero podemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y también es un error, aún mayor, cargar con pecados que deberíamos confesar, exponer, ¿verdad? Despojarnos, porque estos nos descalifican de la carrera, aparte. Nos descalifican. Así que, al estar meditando en este pasaje de hoy, si hemos cometido errores como congregación por causa de una enseñanza que se entendió mal o que se enseñó mal, bueno, primero necesitamos llegar a saberlo. Para eso necesitamos siempre el contacto, ¿verdad? A ver, hermano, no entendí aquí, a ver, vamos a platicar, ¿no? Y a lo mejor yo me doy cuenta, caray, creo que lo expliqué mal, o a lo mejor lo entendieron mal. Y necesitamos corregirlo, ¿sí?
Necesitamos saberlo para pedirle a Dios que nos perdone y nos restaure y nos consuele, porque necesitamos consolación. Todos necesitamos consolación. Aquí es donde nos necesitamos estimular a lo que es bueno o corregir lo que está deficiente, para que sepamos qué hacer, ¿no? Y necesitamos tener un corazón moldeable y sensible a la palabra de Dios. El Mesías es nuestro consuelo, pero sí, debemos aprender que Dios abre puertas y tenemos que estar pendientes cuándo lo abre y cuándo es momento de pasar. Pero si tú abres puertas que Dios no abre, te va a causar mucho dolor. Va a causar mucho dolor. ¿Va a haber restauración? Yo creo que sí. Pero te va a causar mucho dolor. Así que lo que nos queda a nosotros, hermanos, es alentarnos, consolarnos con las Escrituras, para mantenernos firmes en la esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La resurrección, la vida eterna que nos espera, ¿no? Vamos para allá. Somos dirigidos hacia allá. Entonces necesitamos mantenernos firmes. ¿Para qué regresar? Entonces fuimos llamados a esa esperanza. Fuimos renacidos por la muerte y la resurrección del Mesías, ¿no? Así que fiel es el que prometió. Si Él dijo, lo va a hacer, ¿no? Así que tenemos que conservar la profesión, o sea, tenemos que conservar lo que proferimos acerca de la esperanza, ¿no? Y consolándonos con las palabras de nuestro Señor. Y no nos resistamos a ser consolados por la palabra de Dios, porque hay muchos que se resisten al consuelo de Dios, no saben que es un consuelo, se resisten. O nos resistimos, a lo mejor nosotros todos hemos caído tal vez en eso. La palabra de Dios dice que hagas esto y que te reconcilies con tu hermano. Dice, no, pero es muy difícil, no, pero no, y nos resistimos al consuelo, porque es un consuelo. No, es que no se lo merece, no, me hizo mucho daño, no, me hago a un lado. Y entonces desvía su corazón y no admite el consuelo. No sabe que eso trae consuelo. Y todos los procesos que Dios ha puesto son para consuelo, cuando se trata de corregir. Y de repente no me vienen más ejemplos de la Escritura, así que tomo lo que muchas veces he repetido. A ver, ¿cómo hallas consuelo cuando tienes un conflicto con un hermano? ¿Qué es lo que debes hacer primero? ¿Cómo? Ok. Tú quieres llevar tu ofrenda, ¿verdad? Tu canto de alabanza, tu fruto de labios, que alaben su nombre, su alabanza, o tus ofrendas monetarias, no sé, lo que quieras tú entregar como una ofrenda a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Si te acuerdas que tu hermano tiene contra ti, hay un conflicto, ¿qué dice de la ofrenda? Déjala ahí. Está diciendo, no me interesa, no me importa. Eso no me interesa, no me importa. ¿Por qué? Porque tiene defecto, está defectuosa, no tiene los elementos que necesita esa ofrenda. Primero, reconcíliate con tu hermano. ¿Cómo? A solas. Ahí hay consuelo. No tiene por qué enterarse nadie, ni tu mejor confidente, ¿no? Si tuvieras un conflicto con tu hermano, es ir con él, punto. No tiene que enterarse nadie más. Y ya. Puede dar consuelo uno. Si te hace caso, ¿qué dice? ¿Le has ganado? No, ¿verdad? Lo has ganado. Es distinto. No es una competencia. Si lo has recuperado, por lo menos al punto de poder saludarlo, ¿verdad? Por lo menos a partir de ese punto, ¿no? A lo mejor no llegan a ser otra vez los grandes cuates que eran antes, pero por lo menos ya tienes paz y puedes verlo y saludarlo, porque lo has recuperado, ¿no? Si no te hace caso, ustedes saben, ve con 2 o 3 testigos para que todo conste delante de 2 o 3 testigos. ¿Verdad? Si te escucha,
le habrás ganado. Bueno, más bien, le has ganado, es decir, lo has recuperado. ¿Verdad? Que bueno, ya. Lo supieron 2 o 3, ¿verdad? Pero el punto es mantenerlo en privado. Pero si no hace caso, bueno, se va haciendo público. Si no te escucha, díselo a la iglesia, para que sepan. Bueno, cuando dice a la iglesia se refiere a un grupo representativo, no es que una media iglesia de 10,000 miembros se va a reunir por el asunto de un conflicto de dos, no, es un grupo representativo. ¿Sí? Y sabio, por supuesto, ¿eh? Si te escucha, bueno, lo habrá recuperado. Si no, ya viene el último, ¿verdad? Tenlo como un gentil y publicano. Caray, tenlo como un gentil y publicano. La Escritura nos enseña que para Dios ya no somos gentiles. Por eso dice la Escritura por ahí, Pablo, cuando erais gentiles, os extraviaba como los ídolos mudos, ¿no? Cuando erais gentiles, les dice a los gentiles en cuanto a la carne, ¿no? Pero ya no son gentiles, ahora son del pueblo de Dios. Entonces, cuando suceden estas cosas, si el hermano no hace caso al final de todo el proceso, tenlo como un gentil y publicano, o sea, alguien que no está en pacto, que no tiene al Mesías, que no conoce a Dios, tenlo así. Este hombre necesita escuchar el Evangelio. Vamos, así. Y hay consuelo. ¿Por qué no hallamos consuelo? Tienes el conflicto, ¿y a quién se lo dices primero? A este. No, mira, fíjate, me dice así. No vas a hallar consuelo. Vas a hallar dolor. No hallamos consuelo, porque no conocemos los caminos del Mesías. Conoce a Cristo, conoce a Yeshua y lo que enseña. Él enseñó la palabra de Dios, la Torah de Dios. No enseñó otra cosa. Enseñó lo que viene de arriba. Él es nuestro consuelo. Acércate a Él y haya consuelo. Y hermanos, a los que estamos aquí, ayúdennos. No solo en lo que hablamos, porque también enseñamos en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, en nuestra vestimenta. Ayúdennos. Ahora que tú te acerques a mí, hermano, creo que deberías de vestirte mejor así, porque estás al frente y enseñas algo. Por ejemplo, ¿no? O a los del grupo de alabanza, o no sé. Todos los que se paren aquí. Nos necesitamos unos a otros para consolarnos y estar en el buen camino. Vamos a estar en buen camino, ¿sí? Vamos a orar. Padre, no cabe duda que tu palabra es firme, es fiel y es como una espada más cortante, de 2 filos. Penetra y corta al entrar y al salir, Señor, hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu. Es decir, transforma, Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras coyunturas, todo nuestro ser, para consolarnos, Señor, para mantenernos firmes y que todo en nuestro ser sea bien colocado, cada cosa en su lugar, Señor, de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Y Padre, ayúdanos, porque con temor decimos esto. No deseamos equivocarnos, pero a veces solemos entender mal las cosas o enseñar malas cosas. Tú nos has dado la salida, tú nos has dado la respuesta a lo que debemos de hacer. Pero también entendemos que nuestra encomienda es no pecar, no equivocarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, danos un corazón sabio y humilde para poder escucharnos unos a otros con tu palabra y consolarnos y alentarnos para estar firmes, para hacer lo que es correcto delante de ti. No queremos sostener nada solamente por algún interés propio o por alguna prosperidad ahí, como muchos anuncian.
Siempre dependemos de ti, nada más, Señor. Tú eres quien nos sustenta y nos cubre, nos da techo, nos da pan, porque pudieran faltar todas las cosas, Señor, pero que no nos faltes tú, porque desmayaríamos. Solamente ayúdanos, Señor, y perdónanos, sánanos cada día. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que están dispuestos, Señor, a recibir tu consuelo y tu aliento. Tú sabes cómo están nuestras relaciones. Tú sabes, Señor, que hay conflictos entre hermanos, entre padres e hijos, en el matrimonio, entre los amigos. Tú lo sabes muy bien. Consuélanos, Señor. Consuélanos. Venimos a ti para que tú nos sanes y tú nos defiendas. Tú conoces nuestras manos, Señor, lo que hemos hecho, si lo hemos hecho bien o mal. También conoces nuestros pies, cómo hemos andado, cómo nos hemos comportado. Corrige nuestro andar también, Señor. Bendícenos así, Señor, te ruego, porque deseamos que el mundo sepa quién eres tú. Que tu amor en nosotros sea manifiesto y sea notorio delante de todos los hombres y sea siempre ejercitado en medio de tu pueblo. Tú mereces la gloria, Señor. Se trata de ti, porque digno eres. Señor, tú abriste la puerta de la salvación y nos has hecho entrar. Y también la cerraste para que no regresáramos a lo que nos tenía esclavizados, Señor, sino que siguiéramos hacia adelante hasta llegar a la tierra que tú has prometido, la cual esperamos, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, Señor. Ayúdanos pues a mantenernos firmes y constantes en el buen camino. Gracias te damos, Señor. También te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por el sustento de cada día. Vamos a recoger ofrendas, Señor, y queremos que sean bien administradas por aquellos que tú has puesto para cuidar tus bienes. Guárdalos a ellos también, Señor, porque sabemos, Señor, que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Guarda a mis hermanos, Señor, fortalécelos para que puedan dar buena cuenta de tus bienes. Y sostenga a mis hermanos, Señor. Si alguien está sin sustento, sin trabajo, tú sé su sustento y provéele de lo que necesita para que pueda presentarse con manos llenas. Y que nuestras ofrendas sean agradables delante de ti, Señor. Solo ayúdanos a que sea dada con firmeza y completa y sin mancha. Gracias, Señor, te damos. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén.